Hola, buenas tardes. Os doy la bienvenida a este acto de presencias literarias de la Universidad de Cádiz, en el que vamos a recibir a David Trueba para hablar un poco de su carrera creativa en todos los aspectos en los que podamos, de su trayectoria como escritor, periodista, cineasta, etcétera. Me toca hacer una presentación de este hombre, que todos sabréis quién es, evidentemente, y como una adolescente que quisiera ser, esta mañana me he ido a la Wikipedia. Entonces, que es un peligro. Entonces, pero como me gusta. Entonces, en la Wikipedia se dice que David Trueba es eso, es un escritor, periodista, cineasta, guionista, etcétera, etcétera. Se la relaciona, por supuesto, con su hermano. Y se habla de toda su filmografía, de su carrera como actor, de su carrera como guionista, como director, como novelista, con todos sus premios, etcétera, etcétera. Podría hacer ahora mismo una especie de lista de todas las cosas que ha hecho, que son muchas y muy interesantes. Entonces, podríamos hablar de su carrera dentro del cine, ¿no? Con películas que son muy, muy importantes para el cine español y que cuenta con, bueno, pues desde su primera película como director, que es La Buena Vida, con su adaptación de la novela de Javier Cercas, Soldado de Salamina, con sus novelas, con su última novela, que es Saber Perder, que está aquí, de la que obtuvo el premio de la crítica y todo eso. Realmente, como yo, podéis todos entrar en la Wikipedia y sabéis todo ese tipo de listas sobre todas las obras que ha hecho David Trueba. Entonces, para no alargarme en una presentación así de detalle de las cosas que ha hecho, me parece más interesante entrar directamente en lo que pretende ser esta presencia literaria, que es un diálogo con el autor. Entonces, me he estudiado muchísimo todo esto y entonces tengo una serie de cuestiones para que David Trueba nos explique, ¿no? Que al fin y al cabo es la estrella de este acto. Primeramente, para mí me parece una de las cosas más importantes, más relevantes de tu carrera es la capacidad que tienes de saltar de un discurso a otro, o sea, de ser un creador que no se queda en el escribir novelas o escribir guiones o escribir o dirigir películas, ¿no? Entonces me gustaría saber exactamente cómo compatibilizas todos esos discursos, si te parece discursos estancos o discursos que pueden cruzarse de alguna manera. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en Cádiz y nada, espero que lo pasemos bien. Creo que además también hay turno de preguntas, o sea que podéis preguntar también lo que queráis. Con respecto a esto que me preguntas, no sabría decirte. Yo creo que me da la sensación que tanto en Wikipedia como en cualquier enciclopedia tradicional, al final es como quitarle la esencia a la vida, ¿no? O sea, es decir, dejan el esqueleto de la vida, ¿no? El esqueleto de la vida tiene muy poco interés. Nació en tal año, hizo esto, hizo lo otro. Y yo creo que todo lo del magma que va, el cuerpo que tapa ese esqueleto es lo que tiene interés, ¿no? Y los lugares puntuales que serían pues las obras publicadas en el caso, que hizo tal película, hizo tal novela, sí, en general además las sitúan siempre por la fecha de publicación o la fecha de estreno, que también muchas veces es una fecha relativa, porque un libro lo arrastras desde un tiempo y se va completando en el tiempo y ninguna fecha es tan exacta como la que dicen las enciclopedias. Yo creo que el conocimiento enciclopédico, que antes cuando inventaron los clásicos
diderotianos, ¿no? La enciclopedia yo creo que la pensaron mejor que las de ahora, que eran enciclopedias mucho más generales, eran enciclopedias mucho más impresionistas, mucho más de decir las cosas tratando de entender en qué consistía un oficio. Por ejemplo, si hablaban de la carpintería, pues se estaban 6 meses estudiando un taller de carpintería para hacer esa voz, ¿no? Y eso me gustaba mucho. Ahora, en cambio, ya se hacen las voces un poco en función de pim, pam, pum, ¿no? Es como si la Biblia, abriera la Biblia y dijera, no, Cristo nació en Belén tal día, luego a los 12 años expulsó a unos comerciantes mercaderes del templo y luego ya a los 27 dio unas charlas por una serie de aldeas y finalmente fue crucificado tal día, ¿no? Entonces tú lo lees y dices, y esto lleva a la gente 2000 años adorándolo, ¿no? Entonces con respecto a mí tengo la misma sensación, ¿no? O sea, creo que las cosas forman parte de un continuo, no por compararme a Cristo, que ya querría, soy bastante más humano, tengo mucho más mérito que él, ¿no? Porque sin ser hijo de Dios, sino solo de un señor que era agricultor de un pueblo de tierra de campos, he hecho una carrera bastante notable. Pero en cambio Cristo, siendo hijo de Dios, pues fíjate, tampoco es que aprovechara mucho sus oportunidades. Sobre todo se quedó sin conocer a las adolescentes japonesas, que es una cosa imperdonable. Me temo que ya nos vamos a quedar todos sin conocerlas, porque como ha levantado la liebre Sánchez Dragó, pues se ha puesto, ya nada será como antes. Ya sabéis que es como cuando vas a un restaurante bueno, lo mejor es salir y no decírselo a nadie, porque si se lo dices a todos sube de precio. Y bueno, el caso es que creo que es así, que la obra de alguien pues son muchas cosas y saltas de una a otra, y una es complementaria de la otra. Habitualmente la primera pregunta que me suelen hacer es ¿con qué de estas cosas te quedarías, ¿no? Y es una pregunta imposible de contestar, porque si me quedara con alguna, renunciaría a hacer las otras. O sea que si las vas haciendo es porque te producen placer, porque puedes, porque las puedes combinar, porque sientes que combinarlas es bueno para ellas, para ti, que te devuelve una cierta pasión como la de los inicios, ¿no? Entonces me pasa que, por ejemplo, esta novela última pues tarda 9 años en publicarse con respecto a la anterior. ¿De qué sirve eso? Pues sirve de que cuando pasa tanto tiempo que cuando aparece se te ha olvidado que escribiste unas novelas anteriores. Entonces tienes la sensación de empezar de cero, que yo creo que es la mejor sensación posible, ¿no? ¿No? Y entonces tratando de empezar de cero siempre, pues estoy siempre en cero. O al menos yo lo veo así, que leo estas cosas y pienso que hablan de otro, no de mí. O sea, no me interesan mucho las cosas que he hecho. Me interesan las que hago, las que vienen, y entonces sé que las que he hecho son imprescindibles para llegar a las siguientes. Pero... Y en ese sentido, tú entiendes la obra, o sea, cuando nosotros, los que nos interesa el cine y la literatura y la ficción y eso, cuando entramos en la carrera o en la obra de un autor, siempre intentamos ver líneas temáticas, o sea, líneas que hacen a ese autor diferente de otros, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que sí, que tienes una serie de líneas prioritarias o es algo en lo que no has pensado nunca? O sea, porque el consumidor, o sea, el que lee, el que ve tus películas, el que lee tus guiones, sí tiene, si lo analiza, sí tiene constancia de que hay cierta línea temática, o sea, ciertos intereses que aparecen, no continuamente, pero sí de forma más o menos repetida, ¿no? En el sentido, por ejemplo, te hablo, ¿no? Yo soy una estudiosa de las masculinidades, ¿no? Entonces veo en casi toda la obra tuya, veo cierto interés en explorar las edades de la masculinidad, o sea, la adolescencia masculina y luego, por otra parte, y en contraposición, la ancianidad, o sea, la edad adulta, como una especie de voz de la experiencia. Es algo que veo, por ejemplo, en la película Soldados de Salamina, que, bueno, que es una adaptación, pero bueno, que está ahí plasmado, y también lo veo evidentemente en La silla de Fernando. ¿Es eso así? O sea, ¿tienes conciencia de esa línea temática, o sea, de ese interés por lo masculino y los problemas que puede aparecer para un hombre en ciertas edades de la vida? Nunca lo había pensado, porque una de las cosas que uno hace, yo creo, es no pensar demasiado en sí mismo para tratar de mantener
una cierta virginidad cuando te sientas a escribir, porque yo creo que la autoconciencia en nuestros oficios es negativa, no es positiva. Saber demasiado de ti o demasiado lo que quieres contar, lo que quieres, lo que querrías perpetuar en tus cosas, yo creo que es más bien negativo, es limitador, porque dejarías de volar, pero dirías, no, como solo tengo, o como yo mi línea es esta, no puedo hacer esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, trato de no, o sea, de escuchar más bien lo que la gente dice y ahora, oyéndote a ti, pues pienso que no tiene tampoco nada de especial. Yo crecí en una familia, te voy a explicar de alguna manera mi experiencia vital, que creo que es fundamental en los escritores, creo que tiene, y que muchas veces no está reflejada en los estudios, en las enciclopedias, es qué ha vivido este señor para que escriba así, ¿no? Entonces tú dices, una temática de la masculinidad en las diferentes edades. Bueno, imagínate, el hermano pequeño de una familia de 8 hijos o de 8 hermanos, de los cuales 7 son hombres. Sí, o sea, no es que la masculinidad sea algo en lo que yo me haya interesado, sino que la masculinidad es algo que he sufrido, ¿no? Es decir, no he conseguido dormir solo hasta que tenía 22 años. Siempre había dos tíos durmiendo al lado, ¿no? Y claro, luego he intentado que durmiera una mujer al lado para compensar tantos años de dormir con hermanos, ¿no? Pero luego fui a un colegio mis padres me llevaron, queriéndome llevar al mejor colegio que tenían a su alcance, que era el que estaba exactamente a 3 minutos de mi casa. Era probablemente uno de los peores colegios del mundo, ¿no? Y era un colegio que además tenía una particularidad, que era solo de chicos. Entonces, o sea, ¿qué mundo podía yo explorar, ¿no? ¿Qué feminidad podía explorar? O sea, es que no sabía ni cómo hablarles. De hecho, a mi hermana, ella me lo recuerda siempre, le pinté bigote a todas sus muñecas Nancy. Y se enfadó muchísimo ella y mi madre, ¿no? O sea, que he crecido en eso. Y luego, la edad, o sea, la diferencia de edad, la vejez como algo que me atraía, en el sentido de que lo veía como algo posible en la vida, que es una cosa que los jóvenes en general no aprecian. Bueno, los viejos son despreciables para los jóvenes, no les interesa nada de lo que pueda una persona. A mí me gusta llamarles viejos, pero a muchos de ellos prefieren que se les llame ancianos. Pues en general a un joven los ancianos no le interesan nada, no puede hacer nada con ellos, no quiere hacer nada con ellos, no le interesa el discurso que tienen. En cambio, en mi caso, mi padre, claro, era muy mayor, todos sus hermanos eran muy mayores, todos sus amigos eran muy mayores, yo era el pequeño, entonces mi padre me llevaba al colegio y me decían, ya te ha traído tu abuelo, ¿no? Y claro, me tuvo a los 53 años, entonces estoy muy acostumbrado a tratar de tú a gente muy mayor, mucho más mayor que yo. Y quizá eso es lo que me ha interesado también por hacer cosas que tuvieran dentro. No, ya te digo, es algo más bien casual, o sea que. Y recuerdo que cuando conseguí que me echaran del colegio fui a parar a un instituto que había sido femenino hasta 2 años antes. Entonces yo entré en una clase que tenía 34 chicas y 3 chicos. Uno de los chicos, bueno, tenía 4 chicos. Uno era coreano, no hablaba nada de castellano y había venido aquí accidentalmente, y entonces era imposible comprenderle y entenderle, y lo nombramos delegado de clase. Y había otro que era muy rural. Sí, o sea, era muy rural. O sea, era un hombre muy rural, muy tosco, ¿no? O sea, realmente le llamaban el paleto. O sea, es decir, era un hombre que hablaba como Macario, el muñeco de José Luis Moreno, entonces estaba también descalificado como hombre para esas 34 chicas, ¿no? Y entonces quedábamos dos chicos en esa clase. Y entonces uno era guapísimo y se enamoraron prácticamente de las 34, pues 33 o 30, todas las que tuvieran deseo sexual por hombres. Y yo cumplí una función muy interesante, que era la de consolarlas cuando las dejaba para irse con otra. Entonces ellas venían, ¿pero por qué lo hace? Tú no va a madurar nunca. Yo le decía, hombre, tiene 17 años, tampoco. Luego ya, y sí, es un trabajo. Ahí aprendí mucho de la condición femenina. Aprendí, por ejemplo, una cosa que me sorprendía, que es que las chicas, o sea, el ciclo
no el ciclo menstrual, que también, porque claro, habiendo sido educado entre chicos lo olías muy fácilmente, pero sobre todo cómo se lavaban el pelo en función del fin de semana que esperaban, ¿no? Y entonces sabías la que iba a salir ese fin de semana y la que no, en función del brillo de su pelo el viernes por la mañana, ¿no? Y yo, como me sentaba atrás, veía todos los pelos, ¿no? Y sí, sí, era muy interesante. Entonces las veía y rápidamente yo decía, ¿no sales mañana? No, me voy a quedar en casa estudiando. ¿Cómo lo sabes? O sea que más bien, si hay algo en mi obra que es digno de mención, es más bien que he sido observador, o sea, y que me he quedado pues ahí mirando a la gente y sobre todo que me gusta mucho la gente, o sea, que por más cosas que hace el ser humano para ser despreciable y ser considerado despreciable, yo sigo apreciándolo. No sé por qué y a qué se debe ser esto la educación cristiana que me dieron de pensar que el hombre es algo, o sea, el hombre, la mujer, todos, que somos algo que merece la pena, y por más que se empeña y se empeña y se empeña el hombre en comportarse como Pérez Reverte, yo sigo adorando al hombre incluso cuando llora. No me molesta que lloren los hombres. En esto debe ser un rasgo de falsa virilidad mía o algo. Es más, yo además a mí me gusta mucho hacer bromas a la gente, que además luego la gente no entiende y se lo toman como se enfadan conmigo. Entonces, esta mañana hablaba yo con un editor, que es uno de los editores de Pérez Reverte, y le digo, dile de mi parte que leí su último libro y que me hizo llorar. Pero yo creo que Pérez Reverte, cuando le dicen que he llorado con tu libro, se pone muy contento. Lo que le jodía es que llorara un ministro. No, me gusta la gente y por lo tanto creo que en lo que escribo y en lo que hago la gente está presente. Eso es, ese es el gusto por el detalle, por ejemplo, en la novela Saber Perder, ¿no? Que es una novela realmente de 4 personajes, en la que más o menos se hace un mapa de nuevo de edades, de sexos, de relaciones humanas, de crítica social. Toda la novela está llena de detalles que fundamentan un perfil psicológico bastante profundo de cada uno de los personajes, en detalles, en acciones, en gestos que tiene cada uno de los personajes, ¿no? Ese es el sentido de una novela como esta, ¿no? O sea, el montar un personaje no tanto por acciones trascendentes, ¿no? Sino por pequeños gestos que se tienen en la vida, de cómo se acerca uno a una puerta o Claro. cómo coge el carrito de un niño, ¿no? Sí, esto me gustaría que fuera así. Yo creo que la gran literatura es una literatura que no se hace de grandes asuntos, ni de grandes temas, ni de grandes momentos, sino que se hace de detalles específicos. O sea, la gran literatura, por lo menos la que yo considero gran literatura, está hecha de detalles que adquieren una universalidad apabullante en su pequeñez. Es decir, un padre que se hace el nudo de la corbata, una madre que bate los huevos de una tortilla, un agricultor que se seca el sudor, la forma en que tiene alguien de posar el dinero sobre la barra, la manera de mover los brazos de alguien de calarse las gafas, de quitárselas o no en un momento determinado, todos esos. Yo creo que eso es más importante para un personaje que todas las grandes palabras, ¿no? Y a menudo leo mucho, era un momento maravilloso aquel personaje, y entonces entró y sintió que la vida pasaba por sus ojos. Y yo digo, si todo eso se puede contar, basta con que ¿no? se rasque la oreja. O sea, es eso, es que la literatura es eso, es esa observación, y los grandes literatos están ahí, yo creo. Ojalá yo lo fuera o lo llegara a ser, pero sí que creo que es obvio, ¿no? Que está ahí, que no está en contar cosas. Es decir, la gente dice, una novela sobre la guerra civil, por ejemplo, que es una expresión que se usa mucho, y tú dices, ¿sobre la guerra civil? ¿Cómo se va a hacer una novela sobre la guerra civil? Será una novela sobre algún detalle de la guerra civil, sobre algún momento concreto, sobre algo particular. Eso es, por ejemplo, en la novela de Javier Cercas lo que me atraía, no la guerra civil en sí misma como sujeto histórico, que me parece impresionante, pero que no me parece que tenga por qué ser más interesante que las guerras carlistas, ¿no? Que están muy poco tratadas, ¿no?
O sea, me parece que lo que es interesante es entender un gesto de ahí, un momento, una particularidad. Entonces, cuando tú tratas de escribir o de contar un personaje, al principio de escribir o de hacer una película, siempre recurres a decir, mide 1,79 m, es rubio, lleva unas gafas de pasta negra, unos pantalones vaqueros, y luego te das cuenta de que todo eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Sino que un personaje suele estar definido por bueno, no sé, un gran escritor, ¿no? Ahora rodaba una cosa que lo decía un personaje, decía, al final, ¿qué es un gran escritor? Un gran escritor es aquel que dice, sus ojos eran como dos charcos, ¿no? Charcos oscuros, que decía Simenón, ¿no? Bueno, ¿no cuentas mejor un personaje así? Que diciendo, tenía 62 años, ¿cómo son los de 62 años? Es que esos son datos de la enciclopedia, alto, bajo, depende, ¿no? Para Torrebruno, un tío con unos 60 era alto. Para Pau Gasol, un tío de 2 metros es bajo. O sea, que depende del lector. Ahora, si los ojos son como charcos oscuros, eso sí que lo entendemos todos, ¿no? Porque sabemos que moralmente está diciendo algo. Y ese es el gran escritor. Que probablemente ni le den el Nobel ni el Planeta, pero que haga feliz a los lectores 100 años después. Y hablando precisamente de Soldados de Salamina, seguramente esto es una pregunta que te habrán hecho muchas veces, cambiaste el género del protagonista, ¿no? El sexo. El sexo del protagonista. Y según he leído en alguna otra entrevista, tú justificas ese cambio porque te parecía ¿te parecía el poner a una mujer de protagonista como base del conflicto, ¿no? Del conflicto que ella iba a empezar a tratar con esa investigación sobre la guerra y sobre sí misma, ¿no? ¿Podrías...? Sí, había muchos elementos, pero sí, primero había uno particular que era que en la novela el personaje, y está, además aquí tenemos a uno de mis colaboradores directos en esa película, que es el gran Ramón Fonseré, que hemos coincidido aquí en Cádiz, grande, para eso sirve hacer películas, para hacer amigos. O para perderlos también, cuando no merecen la pena. Pero bueno, en este caso, el personaje, la primera cosa, que parece una tontería, pero para mí era una montaña. En la novela, el protagonista de la novela se llama Javier Cercas. Y para el lector de la novela es Javier Cercas, escritor, que hace cosas. Y que el lector de la novela miraba la solapa y decía, es Javier Cercas, o sea que el autor es el que le está pasando todo esto, cosa que no era cierta. O sea, es una novela como cualquier otra, solo que el protagonista se llama como el autor que firma el libro. Entonces, el problema para mí inicial era que Javier Cercas es Javier Cercas, y era Javier Cercas. Yo le veía ahí, digo, o cogía a Javier Cercas de actor, que se lo propuse, le dije, oye, ¿tú interpretarías esta película? Y me dijo, yo soy muy mal actor, no seas idiota y tal, esto lo puede hacer cualquiera. Yo dije, ya, pero solo tú eres Javier Cercas. Y entonces él volvió un día y me dijo, oye, he tenido una idea sobre ese problema que tienes de quién puede hacer de Javier Cercas, que es que lo cambies y sea David Trueba y lo hagas tú. O sea, que estaba intentando él empujarme a protagonizarla. Y entonces yo le dije, no, eso no es posible, digo, porque igual que una novela como la tuya, la gente se ha creído que ese Javier Cercas eres tú, en una película nadie se lo va a creer, porque una película todo el mundo sabe que se rueda en orden, que hay que traer a unos tíos de producción, que para que salga alguien le tienes que pagar, ¿no? O sea, que las cosas no pasan como en un libro, o sea, que iban dando por la calle y entonces apareció no sé quién, no. En las películas iban dando por una calle llena de extras pagados y entonces aparece un protagonista que cobra mucho más por la sesión. Entonces ya tiene unos diálogos y tal. Entonces eso no funcionaba. Y había muchos elementos. Y en la novela había uno que a mí me interesaba mucho, que era el sentimiento de continuidad vital. Para mí era la esencia del libro. El libro trata de que ese soldado que perdona la vida a Ramón en el papel de Sánchez Mazas, ese soldado que mira, lo que hace es que reconoce, o por lo menos así lo entendí yo y así se lo pregunté a Javier si él lo veía, así me dijo absolutamente. Entendía la vida como una continuidad, donde los seres humanos no estamos solos, formamos parte de una cadena y de una coincidencia biológica que se va a prolongar más allá de nosotros.
Azcona, que es un hombre que además he visto que ha estado aquí, que tuvisteis el honor de tenerle aquí en estas presencias literarias, siempre me decía una cosa, me decía, mira, no hay nada peor que los viejos esos que empiezan de, esto se va a acabar, esto no ha pasado nunca, estas cosas que están pasando ahora, el tsunami, el mundo se acaba, dice, esos son horribles. Dice, no les hagan ni caso, son ellos los que se van a acabar. Y entonces por eso están cabreados, la vida va a seguir, vamos, hasta que puedan, y no les hagas caso. O sea, esa sensación de no continuidad es una sensación egoísta, vanidosa. Es creer que el mundo se acaba contigo. Que lo cree demasiada gente, ¿eh? Y sorprendentemente para ellos, el mundo continúa. O sea, si el mundo ha continuado después de Aristóteles, de Platón, de Hegel, de Kant, de Hitler, ¿cómo no va a continuar después de nosotros, que somos personas mucho más vulgares, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces, ese soldado yo creo que ve la continuidad de la vida, ve y se reconocen como animales de la misma especie. Eso tenía mucha importancia en el personaje protagonista del libro, en el personaje de Cercas, porque él no tenía hijos. Y en un momento dado, esa sensación era importante para el personaje, pero eso era muy difícil de transmitir en la película, porque las películas no son pensamientos, son acción. Las películas, los personajes se definen, por más que a veces ves a los guionistas empeñados en decir, yo soy una persona muy tímida. El cine no es así, el cine es enseñar cómo es esa timidez, ¿no? Y el cine es acción, es decir, por mucho que diga un personaje, es como en la vida real, uno se llena de palabras, pero luego sus actos son los que le definen, ¿no? Todo el mundo cree que es maravilloso hasta que hablas con los que han convivido con él. Y entonces me parecía que era importante transmitir eso, y me parecía que una mujer en ese papel podía transmitirlo mucho más. Primero, era inhabitual que una mujer se interesara por asuntos históricos, por la guerra. Habitualmente los hombres tienen un sentido siempre más militarista, más estratégico de la guerra, y entonces el fusilamiento es como un acto como militar. En cambio, para una mujer es un acto biológico. Yo creo que las mujeres en la guerra son importantísimas, tanto porque están en la retaguardia y además han fabricado a los niños y los dejan marchar a la guerra y a veces hasta los empujan, como las que las sufren, ¿no? Como sujetos pasivos de la guerra, porque ni siquiera han estado en el frente. Y si uno se mira, como me miré yo, todas las imágenes de la guerra civil, las más impactantes siempre eran de mujeres. Era la entrada de los nacionales en Gerona, la entrada de no sé qué, el bombardeo de Cabra, el no sé, siempre representado por mujeres. Aquellos soldaditos no tienen ningún interés. En cambio, las mujeres están ahí, permanecen, son el ejemplo de la permanencia, ¿no? No sé si eso es una posición feminista o machista, ¿eh? No sabría decir. Pero me parece que tenía ese lado. Y a partir de ahí se me desencajó, se me desatascó lo que me costaba hacer y me fue muy bien para la película. Y el hecho de introducir esa especie de atisbo de relación lésbica. Porque estaba también en ese personaje, era fundamental, era el personaje que habían criticado mucho de la novela. Lo único que se decía, yo me acuerdo de todas las críticas, pero Javier me iba llamando, ha salido una crítica no sé dónde, todo el mundo decía que la novela era magnífica, salvo el personaje de la pitonisa de televisión, ¿no? Que decían, ese es un personaje zafio y tal. Y yo me acuerdo siempre de Azcona, que siempre me decía, los mejores personajes son los que la gente cree que son zafios. Yo no habría hecho el Sazatornil de la escopeta nacional si pensara en Proust. O sea, es un personaje... además, él lo decía mucho, decía, yo soy pintor de trazo grueso. Y me gustaba mucho. Y eso a mí me gustaba de Cercas, que en una novela muy sutil, muy elaborada, había un personaje de trazo grueso, que era ese. Y no podía renunciar a él. Entonces lo adapté a esta posición, que además me parece que es totalmente normal y que cada vez va a ser más cotidiana en nuestras vidas, ¿no? O sea, lo que cada vez es más raro. Ayer en el patio del colegio bromeaba yo con una madre porque estaba mi hijo, mi hijo tiene 7 años, el pequeño, y estaba allí jugando con un amigo suyo que se adoran y se abrazan y tal. Y entonces le dije a la madre, yo creo que estos dos, mira que son machotes y están todo el rato aquí jugando, pero son dos gays totales, ¿eh? Y tú y yo ya verás, nos vamos a ver ahora, a partir de ahora, ¿qué tal? Y se reía. Pues es así, yo creo que cada vez es más normal, ¿no? O sea, que no pasa nada. Y en cuanto, por ejemplo, a
Otra de las cosas que se ven, de los elementos que se ven en algunas de tus películas, que es el interés por la creación, ¿no? Por los protagonistas que son fotógrafos, o en el caso de la película Obra Maestra, que es sobre precisamente el cine. ¿Cómo te acercas tú a eso? Por ejemplo, en esa película, en Obra Maestra, o sea, esa relación sadomasoquista que hay entre los que quieren hacer la película y ese rapto de la actriz, y esa búsqueda que hay de todos ellos durante toda la película, que es una búsqueda personal y de enfrentamiento con su propio yo. Tú como cineasta. A ver, el cine y el teatro son juegos de niños. Es absurdo que personas adultas nos dediquemos a esto. No sé si Ramón está de acuerdo, pero creo que hay algo indigno, ¿no? Socialmente son profesiones aceptadas, incluso envidiadas por el horario laboral, sobre todo del teatro, pero en general son profesiones de niños, son muy ridículas. O sea, te voy a explicar por qué. Si tú eres una persona moralmente decente y un día estás rodando en la calle y ves como para que tú ruedes un coche que llega y dos personajes que bajan, se paraliza una calle de principio a fin, se pintan incluso varios edificios, se tapan unas cosas, etcétera. Y ese mismo día, por ejemplo, han muerto 130 personas de cólera en un país. Hay un momento que si tú eres moralmente una persona decente, estás allí y dices, esto no puede ser. O sea, no puede ser que el mundo contenga dos cosas, una cosa tan importante como la vida de unos niños o de una gente y tal, y una cosa tan absurda como yo aquí cortando una calle. Entonces, tienes que tener ese componente de aceptar el absurdo como un motor en la vida. Entonces, los personajes de Obra Maestra son una metáfora de eso. Son dos ineptos, ¿no? Como somos todos, que colocan en su vocación, en sus ganas de hacer cosas, todo. O sea, es decir, es su pasión. No. La palabra creador es una palabra que a mí me molesta un poco, te voy a ser sincero. Porque yo he tenido una educación muy religiosa y para mí el creador es uno. O sea, es decir, el creador es el creador. Y entonces cuando yo veo ahí, te dicen el creador, David Trueba, y digo, joder, hostias, no sé yo si... no. Claro, el creador puede ser a lo mejor Chaplin, ¿no? O Amenábar, que hacen la música, el tal, el no sé qué, o Orson Welles. Pero los demás no somos creadores, somos unos señores ridículos que intentamos poner en pie una fantasía, como cuando éramos niños y jugabas con soldaditos y tú creías que esos soldaditos estaban resolviendo una guerra, o esos futbolistas del cromo eran Rubén Cano, Juanito, los que fueran en ese momento, o Messi hoy, ¿no? Pero es un juego, es un juego absolutamente inventado, y cuando nosotros movemos a los actores y movemos la cámara y creamos eso, es un juego, y sigue siendo un juego. En todos los idiomas del mundo interpretar se dice jugar, menos en el castellano, no sé por qué. Y es jugar y jugar mayores. Igual que os parece, yo tengo un amigo que tiene un Scalextric, una casa de su apartamento, que es un Scalextric gigante, y tiene 45 años y es el jefe de fotografía de La Vanguardia. O sea, y su mujer, yo siempre que voy me dice, pues este tío es una normal, porque además pone CDs de grabaciones de carreras. Entonces tú entras en el cuarto y se oye y él 4 pistas. Bueno, pues yo siento eso dedicándome a esta profesión. O sea, si yo no, o sea, yo le veo y digo, ¿qué hace este con el Scalextric tan mayor? Yo entiendo que un señor ingeniero, un profesor, un médico se asomen a mi profesión y digan, pero esto es en esto gastamos nuestros impuestos, que los echen. Y tienen toda la razón. Y por eso lo que me considero es un privilegiado de poder seguir jugando cuando me dejan. Pero no tengo ninguna, o sea, no creo que haya nada de grandeza detrás de eso. Es la miseria del niño que juega aislado de la realidad. Que eso pueda provocar en otros esa ficción de juego y hacerles felices o darles un momento de placer, sería el gran sueño, claro. Es decir, invitar a tu juego a alguien. Si os fijáis en los niños, que yo creo que es lo que hay que hacer, no con los ojos de Sánchez Dragó, sino con ojos normales. O sea, si os fijáis en los niños cuando uno se lo está pasando muy bien en un rincón, los demás quieren participar de ese juego, aunque sea un juego inventado por el niño, ¿no? Pues en el fondo
yo creo que las profesiones del teatro, de la música, del cine, todo esto trata de que unos señores se divierten tanto que se acercan otros y dicen, oye, ¿qué es eso que estáis haciendo? Y tal, el Rey Lear. Y además alta filosofía y tal. Y tú dices, pero qué alta filosofía son estos haciendo de viejo, el otro hace de un bufón y se lo pasan pipa. Pero no tiene sentido, ¿eh? Pero bueno, es que no tiene sentido nada en la vida. Y en cuanto al cine que tú ves, o sea, lo que a ti te gusta de ver, o sea, de ponerte delante de una pantalla y ver. Muy variado, yo soy un gran espectador muy fiel del cine, de la literatura, incluso del teatro, ¿no? Que tantos disgustos nos da. O sea, quiero decir, lo bonito de esto es participar en el juego, en todos los lados, ¿no? Yo creo que un espectador que va al cine o que se alquila una película o que la ve en vídeo o en su ordenador, lo que haga como haga, está jugando a un juego, está creyendo algo. Y si eso le da placer, es fantástico. Yo me he criado en el cine. Es decir, he aprendido más en el cine que en el colegio. He aprendido más del apartamento que del libro de matemáticas de segundo de BUP. Y sé que es, seguramente, por eso no soy matemático, pero mi hermana es matemática, ¿no? O sea, que ella sacó más provecho, pero o sea, he aprendido mucho, he vivido mucho, he disfrutado mucho, he sufrido. Me acompañan esos personajes de las películas que me gustan, ¿no? Y sigo acercándome al cine con una pureza que creo que es bonita, ¿no? Y que me gustaría que no se perdiera. Y creo que es lo mismo. La gente que ha visto una obra de teatro que le ha tocado es gente que no la olvida, como las canciones, ¿no? El que tiene una, dos, tres, cuatro canciones que significan algo para él, yo no puedo ir y decirle, oiga, se las vamos a quitar y le vamos a dar a usted tres, como el anuncio de Colón, ¿no? Te dirán, no, déjame las canciones, ¿no? Sí. A mí me gustan, a lo mejor es una de Perales, pero a él le sirve, ¿no? Es más, yo siempre se lo digo a mis amigos, fijaros que cuando nos reunimos y nos emborrachamos, acabamos cantando canciones que nos daría vergüenza reconocer en público que las sabemos. Digo, por lo tanto, incluso las cosas malas, o sea, nefastas, lo que tú has oído y has dicho, qué horror, gavilano, paloma, tal. Y de pronto un día a las 4 de la mañana estás, si fui paloma. Porque, o sea, es decir, hasta lo horrible es útil. ¿Consideras que algún autor, alguna película o alguna cosa que hayas visto en algún momento te ha inspirado? O sea, quiero decir, he visto, por ejemplo, Claro. en algunas entrevistas y en algunas críticas que te han relacionado con la Nouvelle Vague, con Truffaut, sobre todo con el tema de la adolescencia y eso. Pero no sé si tú reconoces eso como una inspiración o simplemente es una parte de lo que has visto y te ha gustado. Sí, es una parte, no todo, pero sí. Es que esa generación o ese cine de la Nouvelle Vague francesa del primeros 60 o finales de los 50 es un cine que cambia mucho la historia del cine, ¿no? A su manera, lleva las cámaras a la calle, trabaja con actores no profesionales, incorpora a adolescentes, jóvenes a sus películas, rueda de una manera muy pegada a la realidad, fotografía, desglamoriza el cine, o sea, es decir, de pronto el protagonista de una película puede ser una persona sin educación, anónima, particular, no tiene ya por qué ser siempre Bette Davis, Spencer Tracy, o sea, que desglamoriza y nos lo acerca, lo hace más humano. Aparte es un cine que habla desde el yo, es decir, se acerca muchísimo al yo y a la vez es heredero del gran cine de Rossellini o de Renoir o de Chaplin, ¿no? Es decir, que son directores que siempre hablaban o Preston Sturges, de personas muy concretas, muy particulares, muy modestas como seres humanos, es decir, ¿no? Y ese es un cine que me gusta, pero que no creo que sea exactamente solo la Nouvelle Vague, sino es un tipo de cine que atraviesa la historia del cine, como atraviesa la historia de la novela, ¿no? Es decir, los personajes de Diderot y los personajes de Cervantes y los personajes de Thomas Mann y los personajes de Kafka y los personajes de Baroja, para mí son hermanos, participan de una misma sensibilidad, siendo cada uno de países diferentes, épocas diferentes, tratamientos técnicos diferentes. Eso es lo que me gusta, ¿no? Perseguir una línea y
Y sí, en ese sentido, claro que son influyentes, por supuesto. Cada día hay algo nuevo, ¿no?, que te influye, que entra en ti por las vías de la vida, por las vías del arte, de la cultura, del entretenimiento, de la televisión, de la canción. Todo sirve, es lo que te decía antes, ¿no? Incluso aquello que tú ves y dices qué horror, puede ser fundamental. ¿Cómo fue tu experiencia en televisión? He tenido varias, casi todas de ellas traumáticas, pero mi experiencia buenísima. Si te refieres a la del peor programa de la semana, buenísima, fantástica. Programa que lo pasábamos tan bien que era casi sentimiento de culpa cobrar. Entonces, era tal el sentimiento de culpa cobrar que cuando nos echaron, o sea, yo lo percibí como justicia poética. O sea, dije, no se puede ser feliz ininterrumpidamente, ¿no? O sea, es decir, esto tiene que acabar algún día, en la vida es así. O sea, cuando las cosas te van bien, pues viene un día el golpe y ya está, ¿no? Y a por otra cosa, o sea, es decir, aceptarlo, es más, a celebrar los buenos años vividos. Entonces, ese programa, ¿cómo se puede aspirar a algo mejor? Era una troupe de actores que muchos estaban por descubrir y que son actores maravillosos, desde, por supuesto, el Gran Wyoming, pero Pablo Carbonell, Alex Angulo, Ramón Barea, Jesús Bonilla, Cañete, Chuslan Preave, Luis Ciges, Segura. ¿Me he dicho a Segura ya? No, Segura. Lo pasábamos tan... ¿Tú sabes lo divertido que era esa gente? Yo me acuerdo de dirigir a Luis Ciges en ese programa. Luis Ciges era una de las personas más geniales que ha dado España, ¿no? Era un realizador de televisión que Berlanga había convertido en actor. Y porque era alcohólico y entonces tenía muchos problemas para realizar programas de televisión. Entonces había que buscarle como trabajos. Y él había ido a la División Azul con Berlanga porque al padre, que había sido gobernador civil de Ávila y escritor, lo habían fusilado en la guerra, y entonces para purgar que su familia fuera una familia republicana, él se había alistado en la División Azul y había ido a Rusia, al pobre Ciges. Y entonces había pasado, según contaba él, un frío espectacular. Entonces era un hombre que hablaba de una manera muy particular que hacía mucha gracia, pero era una persona inteligentísima y brillantísima. Y entonces yo recuerdo, por ejemplo, un día en el peor programa de la semana que hacíamos una parodia de un concurso que creo que sigue existiendo todavía, que se llama Cifras y Letras, ¿no? Programa buenísimo. Entonces este era un programa en el que concursaban Chuslan Preave y Ciges, ¿no? Y entonces consistía en que les dabas unas letras, o sea, F, L, H, V, y ellos tenían que hacer palabras, ¿no? Y entonces Chuslan Preave hacía de monja y todas las palabras que descubría entre ese amalgama de letras eran siempre clítoris, prepucio, vagina, ¿no? Eran palabras pseudopornográficas, ¿no? Y entonces Ciges hacía el otro concursante. Y entonces me pongo a hacer un ensayo del programa, los coloco allí y tal, y me parece que Anabel Alonso hacía de la presentadora del programa. Era un sketch, no era nada. Y entonces nos ponemos a hacerlo y de pronto empiezan los diálogos y dice Chuslan Preave, buenas tardes, le presenta la presentadora, dice, buenas tardes, ¿de dónde viene usted? Vengo del convento de las hermanas Clarisas de Murcia. Y entonces dice, ¿y usted, don Luis, de dónde viene? Vengo del convento de las hermanas Clarisas de Murcia. Y entonces voy y le digo, no, Luis, eso es Chus, tú vienes de... Ah, vale. Tal. Entonces le decía a la otra, bueno, pues ¿están preparados para concursar? Y decía ella, sí, vengo muy preparada, me he estado preparando estas últimas semanas. ¿Y usted, don Luis? Sí, vengo muy preparada, me he estado preparando estas 2 últimas semanas. Y entonces digo, ya definitivamente se ha vuelto loco, Ciges, o sea, ya no podemos sacar nada de él. Hasta que me empiezo a hablar con él y me doy cuenta que se ha estudiado el papel de la mujer. Y entonces, genial, claro, o sea, ¿qué vas a hacer ante algo así, no? Hablé con Chus y dije, esto lo tenemos que arreglar. Y Chus, que es la persona más maravillosa, claro que sí. Ciges, que te has aprendido el otro. ¿Qué me dices? Era un programa, imagínate lo divertido que era con toda esa gente. Entonces nos echaron. Obviamente, cuando alguien se lo está pasando bien, siempre viene la autoridad y suspende la... Sí, por eso yo creo que hay que... Por eso la gente tiene cara de tan mala hostia todo el rato, ¿no? O sea, por ejemplo, Pérez Reverte, ¿no? Con el dinero que gana, el éxito que tiene y está de mala hostia casi desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Por qué lo hace? Para que la gente siga comprando sus libros y piensen que dándole más dinero
A lo mejor algún día es simpático, pero no sé si lo vamos a lograr. No sé si lo vamos a lograr. Yo en mi caso me pasa lo contrario, que todo el mundo cree que me va todo muy bien y entonces siempre eres finalista del Goya, pero se lo dan a otro. No sé qué, muy famoso ese gran genio del teatro, que era, sabéis que era un poco cojo, ¿no? Miura tenía una leve cojera, pero cada vez que tenía una función que era un éxito y se estrenaba en una de las grandes funciones de Miura y tal, y entonces él entraba en el Café Gijón, que frecuentaba mucho, y cojeaba el doble. Y entonces parece ser que según atravesaba el comedor le decían: Don Miguel, vaya éxito, ¿eh? ¿Estará usted contento? Y decía: sí, hijo, sí, pero la pierna peor que nunca, peor que nunca. Es ese mecanismo de compensación que hay que tener. O sea, y yo creo que en el peor programa de la semana, como en otras ocasiones, la sensación de felicidad que yo transmitía por estar haciendo eso empujó a los directivos de televisión a echarme. Pero es normal. Bueno, otra de las cosas así que a mí personalmente me interesa mucho y que ya que te tengo aquí, directamente te pregunto. Todos tus intereses personales serán colmados. Mío, absolutamente. ¿Cómo es de difícil la adaptación de una novela a un guión? ¿Es más fácil hacer un guión partiendo de...? No, sí. Si la novela es mala y no la ha leído nadie, es sencillo, porque... No, puedes, claro, coges y cambias lo que quieras y tal. El problema era que yo empecé a adaptar Soldados de Salamina cuando era la novela de una normal de Gerona que vendía 300 libros. Y a medida que empecé el desarrollo de la novela se convirtió en la novela del año, luego de la década, ya casi del siglo, ¿no? Y la novela iba cobrando mucha importancia y a mí me aterrorizaba porque incluso me paraba gente por la calle y me decía: ah, ¿vas a hacer la película de Soldados de Salamina? Oye, quítalo de la pitonisa, que eso es muy malo. O que haga no sé quién de Sánchez Mazas. Y yo decía: no, eso lo va a hacer Ramón Fonseri. Y te iba entrando temor, porque los lectores cuando han leído algo son como el juez Garzón, son la leche. Van allí: oye, ¿por qué has cambiado esto? ¿Por qué has quitado esto? Y entonces lo pasas, o sea, es decir, te atemoriza decepcionarles como lectores. Hasta que descubres un día muy claramente que el ideal es que una película sea otra cosa, sea distinta, que funcione en sí misma y no le tienes que tener tanto miedo. Yo creo que un libro permanece siempre porque está editado, se puede leer y es lo que el autor quiso, pero una película, por muy fiel que sea el libro, si no funciona como película, es olvidable, ¿no? Y entonces tú lo que debes es crear una obra particular. Para eso algunos elementos tendrán que ser traicionados para lograr la fidelidad a la emoción, a la esencia, ¿no? Es como todo, ¿no? Es decir, es como si tú te cambiaras de casa, ¿no? Vamos a poner por caso que tienes una casa maravillosa. De ejemplo, se me ocurre ahora mismo, pero creo que puede ser ilustrativo. Tú tienes una casa maravillosa y te la derriban para construir una autopista, que estas cosas pasan, un puerto o un aeropuerto, lo que sea. Es muy difícil volver a construir esa misma casa, levantar una casa idéntica. Entonces, ¿qué haces? Buscas una casa que contenga la esencia de aquella casa. Y entonces, si viene un otro extraño, te dirá que no se parece en nada a tu casa anterior. Y sin embargo, para ti, contiene la esencia de esa casa. ¿En qué? No se sabe muy bien. Entonces, yo creo que cuando haces una novela, cuando la trasladas al cine o al teatro o a lo que sea, lo ideal es que sea como esa casa, es decir, que sea una casa con valor propio, pero que remita a la esencia. Y para eso a veces tienes que transformar las paredes y pintarlas de otro color y abrir ventanas en otros huecos, pero que entre la luz, ¿no? Estuviste en contacto con el autor, ¿no? El de la Sí, novela. bueno, el autor es genial. Es que, o sea, vamos a ver. Para mí, mi recuerdo de Soldados de Salamina, hay 3 recuerdos. Uno es que llovía mucho, o sea, y nos llovió todo encima, y el otro es Ramón y Javier Cercas. Javier Cercas, cuando iba a empezar la película, muy seriamente me dijo: mira, David, yo creo que un autor estorba en el proceso de una película, de rodaje, de preparación, de todo. Estorba y esto no me interesa y yo no quiero estorbar, así que vamos a hacer una cosa, que es que yo no iré nunca al rodaje. Como mucho, le dije yo: bueno, Javier, me parece una buena actitud, digo, pero si quieres ven el primer día, a primera hora, y te presento a toda la gente y ya está, ¿no? Y entonces Javier vino el primer día, a primera hora, le presenté a toda la gente y dijo: esto del rodaje es cojonudo. Y entonces estaba ya todos los días ahí, ¿no?
Y entonces yo, joder, para no estorbar, ¿te podrías echar un poco para acá, Javier? Y bajo la lluvia y estaba ahí. Y entonces yo de vez en cuando le decía, ¿qué te parece esto? ¡A mí no me preguntes! Yo como si no estuviera. Maravilloso. O sea, de una vez más, las relaciones entre los directores y los novelistas suelen ser muy traumáticas, en general. Y suele ser debido a una cosa muy, muy sencilla de entender, que es que son profesiones tan ridículas, las dos, que se necesita tener mucho ego. O sea, es como lo del rey desnudo, ¿no? O sea, es decir, el rey desnudo nunca se cuenta bien el cuento, o sea, porque cuando le dicen el traje del emperador, no, va desnudo, va desnudo. Pero para ir desnudo y que parezca que llevas un traje hay que tener un ego muy potente, ¿no? Entonces los directores y los novelistas en general tienen un ego muy potente y a veces choca. Choca en general porque el novelista no quiere que si la película es un éxito sea mérito del director, sino suyo, y si la película es un fracaso, que sea fracaso del director y no suyo. Entonces, en general, eso provoca a lo largo del tiempo reacciones encontradas y la gente acaba llevándose mal. En el caso de Javier y mío, creo que tenemos un ego muy complementario. Y entonces consistió en que los dos nos hicimos amigos, nos cogimos mucho cariño y creo sinceramente que yo esperaba que a él le fuera muy bien en su carrera y con la novela y que la película le sirviera todavía para darse más a conocer y que encontrara en mí un amigo, un confidente, alguien con quien... Y él esperaba que a mí también me fuera bien y ese deseo de que te vaya bien en el fondo es el principio de una amistad. O sea, es decir, que a diferencia entre un amigo y los demás, es que un amigo no está deseando que yo cuando me baje me caiga. Aunque Pascal, el gran Pascal, tiene una frase maravillosa, que es una frase prodigiosa, que dice más o menos así, la voy a citar mal como siempre, pero algo así. Nunca la desgracia de un amigo le entristece del todo al amigo. Es decir, la amistad es una relación que también tiene un... Es decir, el amigo le gusta que a su amigo le vaya mal porque así él sirve para algo. Lo peor de tus amigos es cuando todo les va bien. O sea, ¿cómo celebra un amigo cuando le deja a la novia, por ejemplo? El amigo, sabe que le puede consolar, emborrachar, llevarle, decirle, todas las tías son iguales, te lo dije. Pero cuando le va bien no puede decirle nada. Entonces, es verdad que la desgracia de un amigo es una oportunidad. Es como la crisis para los bancos. O sea, es otra oportunidad. Eso, precisamente eso, es uno de los temas que retrata tu última película, Bienvenido a casa. Esa dificultad que tiene el protagonista en su relación de pareja sí. y bueno, su relación... No sé si lo habéis vivido todos, pero creo que todos hemos vivido más o menos eso, ¿no? Que es que cuando tú estás con tus amigos, muchas veces es una sensación de todos ahí, bueno, vámonos a casa ya, joder, qué noche, qué horror, qué aburrimiento. Y entonces si esa noche te quedas en tu casa con tu mujer o con tus hijos o lo que sea, te llaman, bueno, no sabes qué noche la de ayer. Ha sido increíble. O sea, siempre viven en una ficción, ¿no? En una ficción donde no estar con ellos es perderte algo, ¿no? Yo creo que la verdadera amistad es que te gusta, sobre todo cuando eres joven, estar siempre con ellos. Y entonces ahí el amor, la pareja, los hijos, el trabajo son estorbos. Estorbos, y es normal. En mi caso no ha sido así, porque yo siempre he tratado de integrar a las mujeres de mis amigos en el grupo, cosa en la que he fracasado rotundamente, pero no. Pero en general sí se produce una especie de rapto. Y eso es divertido, ¿no? Y también es verdad que es la mejor metáfora de hacerse adulto, ¿no? Es decir, es el momento... Yo creo que hay creo que en 4 amigos me parece que decía, ¿no? Hay un momento obvio en el que tú te das cuenta que te has hecho mayor, que es cuando los jugadores de fútbol son más jóvenes que tú. Es decir, tú te has pasado toda la vida admirando a Kini, que era como tu padre, luego como tu hermano mayor, luego como tú, y ahora aparece, yo qué sé, Pedrito. Yo me sigo viendo como Pedrito, pero sé que es falso, que Pedrito tiene 20 años menos que yo. Y
Y eso es duro, o sea, es decir, de pronto dices, joder, es verdad que son muy jóvenes. Y luego el otro momento es cuando alguien destroza el mobiliario urbano. O sea, cuando eres joven te parece bien. O sea, un tío rompiendo un estanco, una escaparate, ¡pah! Y tú dices, joder, ojalá pudiera estar ahí con él, venga, vamos, dale duro. Y cuando te haces mayor es como, pero no se da cuenta que esto luego lo tiene que arreglar un señor y hay que recoger los cristales y tal. Estás acabado. Bueno, pues la pareja es la tercera situación. Sí. Tú lo ves y dices, esto no me va a pasar a mí, ¿no? Hasta que de pronto estás en pareja y dices, yo ya me retiro. No, no, yo también, venga, nos vamos. Bueno, hasta mañana. Y les dejas allí con sus cervezas recién puestas. Y hablando de futbolistas, Ajá. el personaje de Saber Perder está inspirado en alguien en concreto. O sea, ¿cómo te salió ese personaje? Los personajes son una mezcla de muchas impresiones, ¿eh? Yo creo que casi ningún personaje es alguien. Casi todos son una mezcla de muchos elementos y tú mismo. Pero este personaje sé que nació una vez que visité la casa de un amigo futbolista, que era una casa que le había puesto un club por el que acababa de fichar, y me sorprendió que era una casa muy grande, muy vacía, muy fría y muy fuera de la ciudad. Y entonces yo le dije, oye, ¿y esta casa? Y me dijo, la casa del futbolista. Y yo le dije, pero ¿por qué? Si sois tíos jóvenes, multimillonarios, tal, tenéis que vivir en una casa tan inhóspita más que fea, ¿no? Más... Y entonces me dijo, es así, si esta era la del otro que estaba antes que yo, un uruguayo, no sé qué. Y entonces dije, qué interesante, ¿no? Personaje que viene a lo mejor desde otro país y llega a una casa vacía, ¿no? En lugar de lejos de la ciudad, en una urbanización, a ser posible exclusiva, donde está todo vigilado, todo controlado. Y eso me llamó la atención. Dije, fíjate qué curioso, ¿no? Y luego sí que es verdad que me fijaba en la trayectoria de algunos jugadores que prometían mucho y no acababan nunca de cumplir. Y yo pensaba en la angustia que eso debía significar, ¿no? Porque yo estoy muy acostumbrado a llevar una vida donde nadie espera nada de ti. Es decir, donde no generas ninguna expectativa. Es decir, mis padres, con que yo fuera un poco mejor que ellos, se daban por satisfechos. En general los padres se dan por satisfechos con que andes y sepas coger la cuchara, no sé. Bueno. Es decir, que los padres somos muy... Con los hijos rápido los celebramos, ¿no? Pero en cambio, claro, con los futbolistas siempre hay un momento en el que tú fichas por el Real Madrid, fichas por el Barcelona y te vas a comer el mundo. Y de los que se comen el mundo hay uno, dos. Los demás, o sea, mira Benzema. O sea, a mí me interesa más Benzema, ¿no? Ahora que Cristiano Ronaldo. Es mucho más interesante, porque ¿qué pasa con Benzema? ¿Por qué no juega bien? ¿Qué hay detrás de él? Y hay algo. Y es que seguramente no se adapta a la vida, no se adapta al club, en Francia vivía otro tipo de vida, está desamparado, yo qué sé, hay algo, es claramente algo que creo que nadie se va a tomar interés en saber qué es, ¿no? Pero claro, cuando vino se iba a comer el mundo, ¿no? Eso es lo que dices en alguna cosa que he leído de los reglones torcidos de los personajes, ¿no? O sea, el fijarse más en el personaje que siempre tiene curvas, ¿no? En su línea vital, más que en los que tienen la vida perfectamente dirigida y diagnosticada. Sí. Sí, yo creo que en general tendemos a ocultar nuestras dificultades y nuestros defectos y nuestras debilidades porque tememos mucho a la manada. Es decir, si tú te fijas en el comportamiento de una manada, por ejemplo, en una manada de ovejas, que se podría parecer mucho a una reunión de seres humanos, ¿no? En general, las ovejas, el zorro o el lobo o el animal que las va a atacar, antes las observa. ¿Y qué busca? La más débil, la que sabe que va a correr menos, la que se... Entonces, solo ampararse en el grupo la salvará. Entonces, no muestras la debilidad. Y yo creo que esto pasa mucho entre nosotros. Entonces, es precisamente la debilidad lo que nos hace interesantes, porque es lo que nos hace comunes. Entonces, cuando, por ejemplo, todos los personajes públicos muestran siempre su cara más perfecta, es decir, los políticos que dicen, vamos a hacer tal, vamos a cambiar tal, a la gente le gusta sentir que esas personas pudieran tener algo humano como ellos. Y es precisamente en las dificultades donde se les coge, yo creo, más cariño, ¿no? Y donde se les aprecia más, pese a que ellos no son conscientes de eso.
Entonces tratan de taparlo. Entonces, en la novelística o en la narrativa es muy normal que lo que buscas de un personaje sea enseñar su cara quebrada, precisamente para que el lector o para que tú mismo como escritor te intereses por él. Yo creo, cada vez, además es que lo veis claramente, ¿no? Entre cuando Fernando Alonso gana una carrera y salta en el podio y se echa champán, parece tonto, ¿no? O sea, la celebración del triunfo es siempre una celebración de idiotas. Porque, ¿no? Es que es como una niñería, ¿no? En cambio, siempre hay uno al que se le rompe el coche, baja, se quita el casco, da 2 patadas a la rueda, unas cosas que valen millones de euros. Y camina cabizbajo y tal. Y es más interesante inmediatamente, ¿no? Entonces, ¿por qué es más interesante? Porque ves un lado más humano, ¿no? Si es que el humano no está hecho para vencer, si no, no moriríamos. Es decir, el humano lo único que sabe seguro es que va a perder. Y en cambio, el piloto cree que ese podium va a durar siempre y por eso salta. Si el piloto fuera inteligente, abriría el champán, daría un trago, disfrutaría de esa botella y se la pasaría a otro que bebiera. Pero como hay que echárselo por encima, pues se lo echan por encima, pero debe ser asqueroso. ¿Ves? Por ejemplo, una cosa que me gustaría a mí preguntarle a Fernando Alonso es cuánto tardas en quitarte. Gracias al nuevo Ariel Plus Ultra patrocinado por el Banco de Santander. No sé, ya te ves que me fijo en bobadas siempre, ¿no? Bueno, y para terminar y para dejar abierta el turno de preguntas al público, ¿tienes algún proyecto en mente próximamente? Sí, tengo en mente, más atrás de la mente incluso, o más delante, incluso proyectos que me he sacado de la mente ya. Ahora tengo una cosa que he rodado, una verdadera aventura muy, muy, muy divertida, que he disfrutado mucho, que he hecho una serie de 6 episodios de unos 40 minutos de duración que se titula ¿Qué fue de Jorge Sanz? Y entonces es una serie protagonizada por Jorge Sanz, de una serie de ficción donde Jorge Sanz es el protagonista. Y entonces es una serie tiene un punto experimental y al mismo tiempo es una experiencia sociológica. Precisamente hablábamos antes de que lo entrañable de las personas es cuando te va mal, ¿no? Yo he conocido a Jorge cuando teníamos 16 años o sea, las chicas aporreaban primero su puerta, la habitación del hotel, el portero automático de su casa, le perseguían. Incluso los que estábamos allí, muchas veces yo creo que nos hubiéramos conformado con las sobras, ¿no?, de lo que dejara. Y claro, el tiempo pasa, las carreras avanzan, los físicos se deterioran, todos vamos perdiendo las facultades, ¿no? Y entonces de pronto un día Jorge se sentó delante de mí y me dijo, tío, no tengo trabajo. El niño está enfermo, me he separado, mi casa tiene goteras, no tengo representante, ¿qué hago? Y yo le dije, una serie, ¿no? Me dijo, ya, sí, una serie, pero ¿de qué? Y dije, ¿de ti? Digo, es apasionante todo lo que estás contando y lo que yo conozco, ¿no? Y entonces me dijo, ¿pero eso cómo se hace? Y como todo nace de una manera y se reproduce de otra, ¿no? Es decir, y entonces la serie nace más o menos así, finalmente no conseguimos tampoco que nadie le interesara este proyecto porque les parecía muy atrevido, muy raro, y entonces yo grabé un episodio, ¿no?, con Jorge y tal, y en ese momento él estaba haciendo teatro, entonces incorporamos una obra de teatro que estaba haciendo a la pieza, buscamos gente que pudiera trabajar con nosotros y lo hicimos. Y esto fue lo que vieron unos de Canal Plus y nos dijeron, queremos hacer esta serie, pero queremos que sea muy larga, que dure años. Y yo dije, no, años no dura nada, ¿no? O sea, ya ni las enfermedades duran años, mueres antes. No. Y entonces les dije, no, pero hagamos una cosa, hagamos unos pocos y ya está, ¿no? Y entonces hemos hecho 6, que es, yo creo, la medida perfecta para no agotarte, para no convertirte en un oficinista. En este oficio nuestro hay que tener mucho cuidado de no convertirte nunca en un funcionario. O sea, es decir, yo creo que siempre, antes hemos empezado diciendo que hay que empezar de cero, siempre hay que terminar algo donde toca, ¿no? Terminarlo
y no convertirlo en un oficio. Yo cada vez que veo amigos míos, además a los que quiero mucho, que todos los días van a hacer una serie y llevan 7 años haciéndola, siempre les digo, Dios mío, no, yo no podría. Es verdad que ellos, el terror a que no les vuelvan a llamar es más grande y aparte el dinero, todo, ¿no? Pero es que se convierte el oficio, todo oficio repetido debería estar prohibido. De hecho, yo creo que deberíamos cambiar de empleo cada 7 meses, ¿no? O sea, ¿no sería maravilloso que, por ejemplo, un señor fuera catedrático un año y al año siguiente mecánico? Sería mucho mejor catedrático 10 años después, cuando le vuelva a tocar, o sea, no sé. No sé, yo creo que sí que es demasiado, que la vida es muy corta para hacer cosas largas. O sea, que hay que ponerles mucho empeño, pero que el disfrute sea controlado, ¿no? Entonces hemos hecho esto es lo próximo. Y a la vez, bueno, al acabar, este verano rodé una pequeña película muy modesta, que se llama Madrid 1987, que transcurre en un día de verano de 1987 en un váter. En un váter, un cuarto de baño de una casa, en la que se quedan encerrados dos personajes. Y bueno, la película es casi una larga conversación entre un hombre muy mayor y una chica muy joven que tienen un encuentro fortuito casi, ¿no? Obligados a quedarse ahí hasta que alguien les abra, que además el que les abre es Ramón, en un papel estelar. Es el único tercer actor de la película. Pero los que están dentro del baño son Pepe Sacristán, José Sacristán, y que por cierto, su hijo mayor, en realidad un hijo al que él no ha, o sea, es un hijo no criado con él, pero que se llama José Sacristán, era actor nuestro, era un eléctrico, muy gordo, muy feo, que lo fichamos como actor en el peor programa de la semana. Y yo siempre creía que Sacristán padre me tendría mucha manía, porque en los títulos de crédito del programa siempre lo presentábamos como José Sacristán Jr., la secuela. Porque realmente era un hijo como del... Antes decíamos que uno siempre está orgulloso de sus hijos. Bueno, pues este era el típico hijo del que no puedes estar orgulloso, ¿no? Pero no, me dijo Sacristán que al revés, que cuando vio que su hijo tenía trabajo se alegró mucho. Pero sí, pero es una otra historia. Y la chica es María Valverde, que es una actriz estupenda, muy joven, muy simpática. Y o sea que hago cosas todo el rato, ¿eh? Sí. Bueno, pues en principio abrimos el turno de preguntas. Si alguien del público quiere participar y preguntarle algo a David. Yo le doy muchísimas las gracias. No, a ti, al revés, muchas gracias. Porque ha sido un placer. Han sido, unas preguntas estupendas, te lo agradezco mucho porque es muy difícil hablar sin saber a dónde vas, como es mi caso, y las preguntas han servido para colocarte una dirección, ¿no? Y muchas gracias. Gracias a ti. Venga, pues empezamos por ahí y vamos así. No se ha hablado de la faceta de articulista. ¿Te da un poco de prurito el lugar donde escribes en el país, donde escribió tantos años Aro Teclin? Una señora me dijo, Aro Teclin metía más caña que tú, me dijo en el supermercado. Y yo le dije, ya, pero es que Aro Teclin ya había pasado por todo el ciclo de la vida, ¿no? Digo, yo creo que sería muy pesado que yo tuviera o me arrogara la autoridad moral de un Aro Teclin, ¿no? En ese sentido, como peso de Aro Teclin, sí. Pero fíjate que es un lugar del periódico muy privilegiado, ¿no? Porque, primero, el periódico El País, yo creo que es un periódico para todos nosotros muy unido, digamos, a lo que ha sido este país durante muchos años y que te inviten a escribir ahí, ¿no? Y que además puedas, aunque tenga, digamos, la percha de la televisión, puedes escribir de lo que quieras. Lo tomo más como un privilegio y trato de no mirar la carga, no sé. Solo la idea de escribir en un periódico y de que lo que tú escribas se publique, aunque sea un libro, ya en sí mismo, antes hablábamos de los trabajos actorales, ya en sí mismo es
hay que estar muy loco para hacerlo. O sea, es decir, que Lo hace muy bien, ¿eh? no, muchas gracias. Pero quiero decir, si solo fuera Aro Teglen, pero es que en los periódicos de España han escrito los mejores escritores de castellano, porque curiosamente España es uno de los países del mundo donde la literatura hecha para periódicos ha tenido más calidad y más importancia. Es decir, que si uno lo piensa, desde Larra hasta por el siglo XX ha estado plagado de escritores que escribían en periódicos o en revistas y que han sido los mejores escritores en castellano, desde, por supuesto, Pla, Azorín, hasta el propio Pío Baroja, etcétera. Umbral han sido Manuel Vicén, o sea, grandes estilistas del castellano y escribían en periódicos. O sea que el peso de escribir en un periódico es grande, ¿no? Y entonces yo creo que también tienes que ser como los burros, ¿no? Mirada para abajo, tapados los lados, no ver mucho, no pensar que donde tú escribes escribió Aro Teglen o Enrique González, sino ahora me toca a mí, me lo han dado a mí. Bueno, ya el director un día se levantará y dirá, estoy hundiendo mi periódico, voy a echar a este señor. Mientras no se dé cuenta de eso, yo sigo y trato de ganarme honradamente la vida y decir las cosas como las veo, como pienso, no, y sobre todo no usar la columna para decir cosas de Belén Esteban. Creo que pasar un año escribiendo en la sección de televisión de este país y no haber nombrado a Belén Esteban, me podrían dar un premio, yo creo. Me deberían subir el sueldo solo por eso. Es que es muy pesado, ¿no? Es todo el mundo hablando de lo mismo todo el rato. Hay muchas cosas que están muy bien y cosas por ver y por hablar y por ver cómo se... Aparte, Belén Esteban es una señora que se gana seguramente la vida así, cobra, me han dicho, 1,5 millones de euros al año por hacer lo que hace. Luego a los que habría que culpar de algo es a los directivos de la cadena, ¿no? No a ella. Ella hace lo que puede. Yo te quería preguntar si tienes alguna intención de llevar al cine el libro Saber Perder. No, no voy a llevar al cine ninguna de mis novelas, creo, por ahora, porque para mí el trabajo está hecho y están como yo quería que estuvieran y contadas como yo quería que estuvieran, que era en forma de libro. Si hubiera pensado que eran películas, habría hecho a lo mejor directamente la película. Antes, cuando me pedían los derechos y tal para hacerlas, me negaba en rotundo y hasta ahora me he negado, pero siempre puedes cambiar. O sea, seguramente sería más fácil que se la dejara hacer a otro director que hacerla yo. Para mí ya está hecho. Es como volver a... No, o sea, para mí son elementos de mi vida, ¿no? Es como si ahora me dijeran, ¿volverías a vivir a casa de tus padres? Pues no. Estuvo muy bien, ¿eh? Porque se vivía muy bien y seguramente había comida caliente más que en mi vida actual más veces, pero no volvería. Y para mí sería remover estos libros. Y son libros, nacieron como libros, me gusta que la gente los lea como libros. Pero ya te digo, si viene alguien con una idea propia, con una idea de esto lo puedo hacer, a lo mejor. Por ahora los que venían no me daban garantías, eran más bien chalaos que admiraban mucho el libro. Yo siempre les digo, para hacer un libro tienes que admirarlo, pero también criticarlo, ¿no? Uh-huh. Sí, no el cine, la vida. Es que Rafael Azcona era, no sé, supongo que algunos incluso vendríais a la charla el día que vino, ¿no? Pues era eso en mi vida desde los 18 años, una vez a la semana. Y solos o con 2 o 3 más. Y además de 2 de la tarde muchas veces a 8 de la tarde, ¿no? Y con unas copas y con una comida. Era un tío estupendo, se podía hablar con él de todo, era antipomposo, nunca jamás hablaba de sí mismo ni de su experiencia, tal, siempre eran anécdotas, siempre era la vida, siempre era la diversión, era... Bueno, en general, es cuando tienes la suerte de pasar rozando a esa gente, yo creo que hay que aprovecharlo, es que eso es un tren que pasa en la vida muy pocas veces y a mi lado pasó, fui invitado por él, de hecho, a ser su amigo, yo no me habría atrevido a proponerlo, ¿no? Pero él era el que estaba empeñado en que la gente mayor tenía que estar con gente joven, la gente joven con gente vieja. De hecho, me acuerdo que le gustaba mucho porque había, creo que era un jesuita que tenía una teoría que a Azcona le gustaba mucho repetirla y que la decía siempre, que decía que la vida sexual de las personas tendría que estar, el jesuita este, como todos los jesuitas, están muy interesados en la vida sexual.
y entonces había establecido un rito que se debía seguir, que es que cuando alguien es joven, entre los 16 y los 23 años, debía tener una relación con alguien entre los 50 y los 70. Que cuando entre los 23 y los 33, 40, tenía que tener una relación con gente de su misma edad, entre los 23 y los 40, que sería la relación reproductiva, ¿no? Y luego, una vez pasado eso, a partir de los 50 tendría que volver a lo mismo, a tener relaciones con gente entre 16, tal, para ser él el que, con su maestría y su experiencia, adoctrinar al otro. Y esto me decía Azcona, esto es fantástico, que lo haya inventado un jesuita. ¿Tú te imaginas? Un hombre que en teoría no ha tenido relaciones sexuales nunca con nadie, pero que está dispuesto a que los demás tengan... Y dice, y además acierta rotundamente, ¿no? Y era, sí, su demostración. Esas cosas le gustaban mucho, lo de... Decía, la Unión Soviética, David, ¿tú sabes por qué se hundió la Unión Soviética? Y yo, no. Porque no suprimió la familia. Es lo único que no se atrevieron a hacer. Si la hubieran suprimido, porque la familia es un reducto de vanidad y capitalismo. Siempre una madre cree que su hijo es más guapo que el otro. Dice, y esto va contra el comunismo. Entonces, las madres, poco a poco, en 70 años, dinamitaron todo lo que inventaron los grandes comunistas. O sea, esas cosas suyas eran geniales. La otra buenísima que decía era, ¿tú sabes por qué Ortega y Gasset era el mejor filósofo que había en España en el principio de siglo? Y yo, pues no, Rafael, no era ni por estudios, ni había estudiado en Alemania, ni nada de eso. Era porque era el único que tenía coche. Dice, entonces era el único que podía enlazar más o menos España a ojos vista. O sea, que rápidamente cogía el coche y se iba a Extremadura y decía, pues España está invertebrada, ¿no? Dice, los demás no se habían dado cuenta porque no tenían coche. Dice, entonces el coche es muy importante. Y esto que parece una chorrada, se lo conté una vez al máximo experto en Ortega y Gasset en España, y me dijo, claro, su hispano-suiza. Pues tiene razón Azcona, voy a averiguar en qué año se compra el hispano-suiza y cómo varía su obra literaria. O sea, no sé si lo habrá hecho, pero... Y la gran frase de Azcona, que yo la repito mucho, pero como me parece que es como la palabra de Dios, o sea, es decir, que es como un apóstol, pues los apóstoles supongo que transmitían lo mejor de Cristo, o sea, que no iban por ahí diciendo, bueno, Cristo también se sacaba mocos, pero bueno, eso no lo vamos a... O sea, pues decía, no, Cristo dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Y todo el mundo, ah. Bueno, pues Azcona decía, tú, David, te hablarán muchísimo, oirás hablar mucho del sentido de la vida. Y te darán mucho la lata con lo del sentido de la vida y de dónde venimos, a dónde vamos y en qué consiste vivir y todo esto. Mira, yo he tardado años en saberlo, años en encontrar el sentido de la vida. Y bueno, y ha sido formidable encontrarlo. Entonces, ahórrate el tiempo de búsqueda y todos los pesados que te lo van a explicar, ya sean religiosos, filósofos, etcétera, porque el sentido de la vida es desayunar. Entonces os lo transmito para que lo hagáis vuestro. O sea, creo que tiene más razón que un santo. O sea, desayunar, si os dais cuenta, es el único momento de verdadera comunión del ser humano con su ser. O sea, es el ente heideggeriano es desayunar. Es que de verdad, es que comprobadlo, o sea, y a medida que os haréis mayores, que creeréis que ya uno ha desayunado muchas veces, más todavía, es más claro. Porque claro, ya te has... Azcona decía, le decían a la gente, dice, usted siempre está contento, y decía, vamos a ver, señorita, porque señorita, yo tengo 81 años, se murió con 82, me parece. Decía, señorita, mire, yo tengo 81 años, yo cuando me acuesto por las noches, yo ya pienso que no me voy a despertar, que me voy a morir. Dice, entonces, cuando hago así por la mañana, abro los ojos, miro. Dice, bueno, lo malo es que veo a mi mujer al lado, pero vamos, fuera de eso, al otro lado, subo la persiana y veo que hay sol. Y bajo y hay pan, y un tomate, y unas anchoas, y desayuno, y estoy vivo. Pienso, ¿cómo no voy a estar contento? Dice, eso me dura hasta caer la tarde, que vuelvo otra vez a pensar que me voy a morir en... Y yo creo que es así, de joven también es así, porque mira Kirchner, tiene 60 años, presidente o presidente en la sombra o consorte o presidente futuro, porque lo era todo a la vez, era presidente en continuum, ¿no? Y sin embargo, con los buenísimos médicos que debe tener un presidente, claro, es cojonudo, la vida es igualitaria, ¿eh? Es lo único, ¿eh? Por eso te digo que eso te llega cuando menos te lo esperas. Y si has desayunado ese día, por lo menos estás contento. Por ahí me parece que había también...
Sí, quería comentar, ¿no? Lo bien que siempre que te he oído hablar se lo paso, porque es que por académica que te hagan la pregunta te sales con unas respuestas que son estupendas. Nunca entraré en la academia, ¿no? Quieres decir. Estás diciéndolo de una manera amable, ¿no? O sea, que si yo contestara, realmente mis personajes tienen una trayectoria. No, quería decir que mi pregunta no va a ser en absoluto académica, sino más bien muy vulgar, o sea, cómo funciona tu oficio, que has hablado muchas veces de tu oficio, pero luego has dicho, a mí se me ocurriría que eres creador, pero dices, no puedo ser creador, es que juego con distintas cosas, pero todas esas cosas, unas veces haces una novela, otras veces un guión, otras veces... Bueno, supongo que hasta que llegas a ser consagrado, como se puede suponer que eres ahora, se trabaja de una forma, me refiero que al final todo esto se hace de paso para vivir y comer todos los meses, pero ahora ya, ¿cómo funciona? ¿Tú eres activamente el que dices, ahora voy a hacer esta película porque estoy inspirado, o ahora que estoy en una racha baja de películas, aprovecho y saco la novela en la que vengo pensando? ¿Cómo funciona esto en la vida real? Hay diferentes fases, ¿no? Porque tú siempre cuando estás trabajando en algo estás acumulando de alguna manera energía o ideas para lo siguiente, ¿no? O sea, nunca, por eso hemos empezado hablando de la enciclopedia, que la enciclopedia data las cosas muy concretamente y las cosas están mucho más confundidas de lo que parece. Es decir, Saber perder arranca antes de hacer Soldados de Salamina. O sea, fíjate, entre medias hay otra película más. O sea, arranca, se prolonga en tu cabeza, va ahí. Y de pronto hay un día donde hay una necesidad de sacarlo, que te sientes miserable si no lo sacas. Y entonces comienza algo que la gente se resiste, yo creo, a creer, que es que este es un trabajo manual. Es exactamente igual que un ebanista o un alfarero. Es un trabajo manual, que es colocarte y empezar con palabras a trenzar una especie de cadena, ¿no? Cuando es una película es una cadena que te va a llevar a un rodaje y a contratar unos actores y a rodar algo. Y cuando es una novela es una cadena que en sí misma va a tener final. Pero solo se logra con horas y horas de trabajo. No, o sea, yo esto de la inspiración, sí. La inspiración, es que la inspiración es muy rara porque uno no la sabría definir, ¿no? O sea, la inspiración es aquello que te empuja a sentarte a trabajar en lugar de hacer otra cosa. Seguramente tiene más que ver con colocarte en la tarea que con darte ideas. Las ideas surgen de la propia trenza, ¿no? Es decir, comienzas y algo que tienes en la cabeza empieza a tener una forma determinada y empieza a molestar. Es como un embarazo, ¿no? O sea, es decir, hay un momento en que, si habláis con una embarazada, hay un momento que dicen, bueno, es que, o sea, a ver si esto ya lo saco, ¿no? Porque te está devorando por dentro, tiene algo de... Y las ideas también son así. Entonces, cuando algo está en tu cabeza, está quitándote sitio para otras cosas, incluso para vivir, ¿no? Y necesitas sacarlo. Entonces, ahí empieza el trabajo manual, que son horas, elegir cuáles son... Azcona me dio más o menos una clave sobre eso, ¿no? Me dijo, mira, la vida profesional solo tiene sentido en estos oficios de escribir o de inventar cosas, solo tiene sentido si la tomas como una especie de dedicación, ¿no? Entonces, basta que le dediques 4 horas seguidas, todos los días, para que tu obra sea ingente. Es decir, todos los días 4 horas podrías escribir, fíjate, Simenón, ¿no? Cientos de libros, ¿no? Y además le daba tiempo a tener cientos de relaciones sexuales, o sea, es decir, no le quitaba nada. Y entonces él me decía, lo que es muy importante, David, es que sean 4 horas seguidas, siempre, concentradas, a la misma hora, sin interrupciones, sin permitir que nadie invada ese territorio tuyo. Tal. Yo no lo he logrado, yo soy muy indisciplinado, pero sí que es verdad que cuando llega el momento de sacar algo, sí que entonces aparecen esas 4 horas y tiene que ser todos los días, menos el fin de semana, entonces llevo a los niños al colegio y me pongo a trabajar hasta que vuelven o hasta que es la hora de comer y trabajando, y entonces la primera hora siempre es miserable, es la hora donde te dices soy un inútil porque me dedico a esto, para que, o sea, cómo me puedo dedicar a una profesión que han dignificado Pla, Baroja, Jules Renard, me es igual, quien queráis, Flaubert, ¿no? ¿Y yo qué estoy haciendo? La segunda hora es
Flaubert es un imbécil, Flaubert no tiene ni idea, o sea, yo soy mucho mejor, Billy Wilder es un aprendiz, la tercera, o sea, ya te crees infinito, y la cuarta es, bueno, para, porque te vas a volver loco, o sea, vuelve a la realidad, ¿no? Y tiene más o menos ese proceso diario. Y en ese proceso se van acumulando cosas que luego con la reescritura, con volver tal, pues vas descubriendo que hay cosas útiles, pero de verdad os lo digo, tiene mucho que ver con la manualidad, con el trabajo, y es muy poco poético, muy poco lírico el trabajo, ¿no? No se diferencia mucho de otros oficios. O sea, yo veo trabajar con concentración cuando viene a casa alguien que sabe hacer muy bien su trabajo, que cada vez quedan menos, ¿no? Un carpintero, un electricista, y le ves, ¿no?, el grado de concentración que toma para resolver un problema, y no veo tan distinto de lo mío, ¿no? O sea, quizás es que lo mío no me ha llamado nadie tiene... O sea, por mucho que la gente te diga, a ver cuándo escribes otro, nunca te lo dicen con la urgencia de, por favor, arrégleme la calefacción. Eso es importante, que te arreglen la caldera en un día de frío. Bueno, aquí en Cádiz la caldera da igual, porque hace bueno todo el año, pero bueno, imaginaros, no sé, el desagüe del baño. O sea, es decir, eso es urgente. Un libro, gente dice, bueno, a ver si escribes otro, pero vamos, si su váter funciona, pueden aguantar 9 años sin problemas. Entonces, esa sensación de que eres como un fontanero, como un ebanista, que lo que quieres es hacer una mesa que esté bien hecha, ¿no? Era un... Siempre acababa con el padre muy mañana y cosas y que el de pequeño daba eso, por eso, ¿no? Bueno, es un momento, o sea que esto que había ahí los pantalones, pues, están se decía durante 4 meses a los pantalones, muy 4 pantalones recrear solo sin hacer el mundo. Que mira, al final tú eres lo tuyo, lo haces, esté bien, esté correcto. Uno todos están todo ese estado solo si estuviera dedicado bien planeta en una sector de joder, maravilla de una responsabilidad. Habría parte, ¿no? Pero competitividad no tanto a nivel creativo industrial menos intereses de español si existe, ¿no? Intensivo, hijo, dejan es que no puedo nada más porque están con ellos tal
Es decir, es una que dinero necesitas mucho de decir, obviamente que tiene una vez conocer película y ya comer es muy interesante hasta que en español más que en un poco la contra más el mensaje es diferente. Lo del mensaje para mí y era cantar me dijeron cantar preciso. Entonces, vale, genial. O bueno, o si nos ponemos sitios calamar o más. Igual. Y en Estados Unidos acostumbré a otro inglés. O ojalá viajo a la en alemán, lo prefiero en otra película. Prefería ver actores de admiración en su oficio está en su parada pero yo entonces imagina esa voz y eso hubiera llenado no veo que sí por Daniel de misma nada nada una los dos fenómenos este frase que la normal decir here imagínate un actor hecho de eso, ¿no? Siempre que he visto un actor americano con una la francés España y dale. ¿Qué quería decir? Claro, tú un poco con películas no me he pasado. Con el doble de cine es que joder te den pero pone cine años 5 películas dan mucho actores y si hacen este pensamiento ambiente uno de los talados ¿no? No hay que utilizar
tiene como la cara. Son todos. Te vas a dices, hermano, un día, no a la sociedad, aparte de la sociedad. Me llama muchísimo el me hizo sus películas, prueba. Están en otras cosas. Es verdad de la guerra de mucho aquí hiciera a ver, a levantar no se aturda. Oh, yo sí. Siete terror. Son más vivo por el hoy te son conmigo y con madre o no mira, o sea, diría que me leo ya que dice se ha acabado monasterio cuando pues sí hay una película Alba otro día no ves es tres dimensiones este tiene como espectador y te vas a tener haciendo Dante bueno hacer bueno Santiago y entonces todo el equipo van a hacer huelga pero del cine lo que dice de teoría no quería porque se cobran pocos días que no va y Santiago no tiene un momento y entonces va a la puerta tengo nada mira no sé entonces cuando te dé el no es que el tío y sí además o un animal o un pues lo premian en algo de a los chicos ya igual lo que queréis racista y las no sé que ahí se lo bien y armario España es por lo que piensa que se hablan mal no es que se habla mal es que se habla entonces los que hablan que sí va habla sobre no habla trajiste sobre blanco los que han hecho americanos por ejemplo había visto bajo el y decía
¡Qué voz! ¡Qué voz! Es conocido. Sí, ¡qué voz! Fernando. Doblan. A los suyos son muy... Tenemos que... Yo haría todo... Pero... A dormir, descansa. Por venir, ha sido un gusto, gracias. Muchas